Lo primero que vamos a hacer antes de entrar en materia con este grandioso equipo que tenemos aquí para compartir el conversatorio de esta noche es orientar un poquito acerca de cómo nos vamos a manejar. Esta noche vamos a estar teniendo la transmisión de esta actividad en tiempo real y por esa razón les vamos a pedir a todos ustedes una colaboración, que si tienen que ponerse de pie o salir de la sala por algún motivo, que por favor lo hagan por los laterales para de ese modo no interrumpir con todas las personas que nos van a estar siguiendo a través de la transmisión en tiempo real, ya que está ubicado el equipo justo en el centro. Entonces que por favor nos colaboren en esa parte para que todos los amigos que nos siguen pues puedan disfrutar al igual que nosotros de esta noche. Entonces esa es la primera observación. La segunda, que efectivamente ya estamos casi a casa llena y eso no significa que nos limitamos con eso, sino que estaremos colocando sillas detrás y también tenemos la posibilidad de que el público que se vaya integrando pues pueda escuchar en la parte del patio caribeño, pero que da justamente al alero del salón de actividades, o sea que van a tener la posibilidad de disfrutar también de la conferencia por esa vía. Esta noche el Centro León, vamos a decir que inaugura esta serie de trabajos colectivos que se van a ejecutar con esta institución de la sociedad civil que ha dinamizado muchas cosas en esta ciudad corazón, y es justamente la Fundación Santiago Somos Todos. Nosotros recibimos por parte de ellos una propuesta súper interesante. Vimos la factibilidad de unir el trabajo que se realiza a partir de Santiago Somos Todos y de muchos de los temas que ellos plantean justamente con los ejes temáticos del Centro León. Algunos se preguntarán y dirán, ¿pero cómo viene eso a Huila? Bueno, de manera muy simple. El Centro León trabaja con 3 ejes temáticos de acción: la creatividad, la identidad y la habitabilidad. Y justo en el tema de habitabilidad, una de las cosas con las que nosotros más trabajamos y más promovemos es la ciudadanía responsable. ¿Cómo lo hacemos? A través de diversos proyectos que nosotros tenemos aquí en la institución. Ustedes habrán conocido Ciudad Reciclada, que es un programa justamente de ciudadanía responsable y trabajando con el sector educativo. Ecoarte en mi comunidad. Mi barrio está en Navidad. Actualmente estamos desarrollando un proyecto sobre carnaval en 4 barrios de la ciudad de Santiago. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Justamente porque nosotros entendemos en el tema de la ciudadanía responsable la participación activa, ¿no? Hay 2 teorías y ya ellos lo dirán de manera más abierta y más extensa que yo, ¿no? Pero siempre se ha presentado la ciudadanía muchas veces como solo lo que tiene que ver con la responsabilidad y los deberes y derechos de los ciudadanos. Y estos deberes y derechos muchas veces nosotros nos quedamos tímidamente observándolos en lo que tiene que ver con el campo de lo político, de lo económico, de lo social. Pero hay una segunda teoría que observa a la ciudadanía como aquel ente activo, responsable, que se empodera y se compromete. ¿Que se compromete para qué? Para el mejoramiento justamente de su comunidad, de sus actores, de las personas que están en esa sociedad. Es justo de esa ciudadanía que nosotros vamos a conversar esta noche. Es de ese tipo de acción la que nosotros hemos propuesto para ver en este conversatorio. La ciudadanía que se compromete, que participa y que con esto genera un cambio y un mejoramiento de su comunidad. Para esto, ¿qué vamos a hacer? 3 preguntas y 3 respuestas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y para debatir estas cuestionantes, justamente hemos invitado a través de Santiago Somos Todos a este panel de destacados juristas
pero destacados no solo por el hecho de que comparten la carrera del derecho, sino más bien porque comparten la vocación del servicio. Y esa vocación del servicio la transmiten justamente al ser fundadores de 3 instituciones de la sociedad civil que están trabajando activamente para el mejoramiento de nuestra comunidad y de República Dominicana. Y qué mejor forma de recibirlos que con este primer encuentro de esta serie de encuentros que tendrá el Centro León y Santiago Somos Todos. Así que me voy a tomar el tiempo para presentar a cada uno de los caballeros que me acompañan esta noche, y por lo cual me siento muy honrado. Bueno, qué decir, el señor Nelson Espinal Báez, que lo tenemos aquí en el centro de nuestra mesa, es presidente fundador de la Fundación Los Seres Sol, quienes trabajan enfocados directamente con el tema del liderazgo de paz. Es abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro, profesor universitario, ha estudiado en reconocidas universidades y en consorcios universitarios, además formado dentro de esos consorcios, específicamente en una unidad especial de la Universidad Harvard. Ha trabajado justamente el tema de la investigación y el desarrollo de teorías y la práctica de las negociaciones complejas, la mediación de conflictos públicos y la construcción de consenso en políticas públicas. Con nosotros esta noche el señor Nelson Báez, para quien pido recibir como invitado. Y qué decir justamente de la persona que se encuentra a la izquierda de Nelson. A la izquierda de Nelson tenemos una figura muy conocida en nuestra ciudad y que actualmente, a través justamente del movimiento que ha fundado, ha creado toda una expectativa con esta última campaña que estuvimos nosotros apoyando y disfrutando. Estamos hablando del presidente y fundador de Masada. El señor José Luis Taveras es abogado en ejercicio con especialidad en Derecho Comercial, Societario y de las Telecomunicaciones, estudios en Derechos de la Empresa en España, Argentina y Estados Unidos. Fue catedrático por 20 años de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director de su Departamento de Ciencias Jurídicas, fue director de la revista Gaceta Judicial, que esta revista es la principal publicación jurídica de la República Dominicana. Ha participado en la elaboración de proyectos de leyes en materia comercial, societaria, monetaria y financiera, y también escribe activamente en el diario digital Acento bajo la columna Letras Libres. Esta columna sale todos los martes. Ha tenido experiencia en trabajo de comunidades de base y, como hemos señalado, es el fundador del movimiento Masada. José Luis. Seguimos hablando de juristas, como hablaba ahorita, ¿no? De abogados, y tenemos a la derecha, entonces, de Nelson, a Mario Fernández Burgos, nuestro cómplice y partner en este proyecto que se inicia y se lanza hoy con el Centro León de esta serie de conversatorios, fundador de la sociedad, de la institución sin fines de lucro Santiago Somos Todos. Además es abogado con más de 33 años de ejercicio en la práctica legal y de litigios. Cuenta con una vida sólida y una trayectoria inigualable en proyectos comunitarios y de inclusión social. Es fundador y actual presidente del movimiento Santiago Somos Todos. Esta organización promueve una cultura de participación ciudadana activa. Señores, esta noche
con nosotros nos acompaña pues justamente nuestro queridísimo Mario. Y bueno, a entrar en materia, porque lo que tenemos para ver esta noche yo creo que es mucho. ¿En qué orden vamos a agotar estas cosas? Bueno, pues primero justamente con Nelson. Nelson va a estar compartiendo con nosotros qué es el empoderamiento ciudadano y cómo lo ejercemos. ¿Qué debemos de hacer para esto, no? ¿Por qué hablar del empoderamiento y de una ciudadanía responsable? Y ya luego, con José Luis y con Mario, continuaremos abordando o respondiendo más bien otras cuestionantes de interés. Nelson. Buenas noches. Para mí es un placer de verdad estar aquí en mi ciudad. Yo soy un santiaguero que nació en la capital y desde los 6 años vivo aquí, pero estoy permanentemente viniendo toda la semana. Y venir aquí a mi ciudad, a Santiago Corazón, es volver a mi origen. Cuando me invitaron mis amigos José Luis y Mario a hablar del cómo, me pareció un poquito de mi parte decir que esto es el cómo. Esto es un cómo, uno, pero no es el cómo. Esta propuesta de la Fundación Los Ceresol nace desde hace más de 20 y pico de años, cuando un grupo de jóvenes, en ese momento más jóvenes que hoy, a las 6 de la tarde con una botella de cerveza estábamos quejándonos del país y decimos, pero vamos a hacer algo, y empezamos a ir a los barrios marginados, Cejita, Calaverna, y a comunidades marginadas de la ciudad, el área de San José de las Matas, y fue creciendo el proceso y evolucionando. De manera formal nacimos el 27 de febrero del 2002 como Fundación Los Ceresol, con una visión. Nuestra visión es: somos un camino de transformación social a partir de la transformación personal. En ese proceso de formación, de gestación de la fundación, nos fuimos evolucionando y fuimos creando una serie de capacitaciones y de empoderamiento a la persona y a la ciudadanía. Nuestro objetivo central es los barrios marginados de la República Dominicana, los barrios de escasos recursos económicos. Pero antes de trabajar en ese cómo, vámonos un poco de cómo conceptual, si me lo permiten. En términos políticos, hay dos maneras esenciales para generar un cambio en la sociedad: la vía autoritaria y la vía democrática. La vía autoritaria ha demostrado que suplanta viejos vicios, viejos privilegios por nuevas personas con los mismos vicios y con los mismos privilegios. Por eso debemos asumir el compromiso de cambiar la democracia en el marco de la democracia. Para ello es clave empoderar a la gente en formar más ciudadanas y ciudadanos y menos clientes políticos. Ciudadanía va más allá de percibirse titular de derechos. Implica participación y compromiso con el destino de la sociedad. La democracia, por favor, elemento esencial, la democracia no es ideología, la democracia es procedimiento, es un método y un instrumento para organizar la colectividad y la convivencia. Pero la democracia no garantiza un buen gobierno, solo garantiza echar a los gobernantes que no nos satisfacen como ciudadanos. Pero si estamos llenos de clientes políticos, es imposible que se ejerza una democracia plena. Esa es, sin lugar a duda, la gran diferencia con la dictadura. Joaquín Balaguer, a partir de 1962 en adelante, 61 en adelante,
a partir del 66 en adelante, tuvo como centro y fundamento del poder el Estado. Juan Bosch, a partir del 73, tenía como centro y fundamento de su poder el partido. El nuevo modelo de democracia que queremos en República Dominicana tiene que tener como centro y fundamento de su poder la sociedad, la gente. Pero no podemos construir ese nuevo modelo sin ciudadanía. El Estado y el partido dieron lo que iban a dar, se agotaron como modelo y crearon los resultados que tenemos hoy. Es a partir de ciudadanía responsable que nacerá un nuevo modelo de democracia en República Dominicana. Se requiere, desde mi punto de vista, una nueva articulación entre la sociedad, la economía y la política. El poder centrado en el servicio y la ciudadanía como fuente y motor de cambios. Sabemos que es imposible crear un cambio de paradigma desde el mismo lugar donde fue creado. Es decir, desde el partido tradicional ni desde el Estado es posible hacerlo. Debe ser generado desde la ciudadanía. Por eso, fundamentarse en la gente, en la sociedad, implica empoderar a la gente en ciudadanía, desde nuestro punto de vista, a través del liderazgo y del servicio. En cuanto al liderazgo, en este sentido, quiero decirle que estamos buscando hombres y mujeres especiales que tengan dotes de liderazgo, en lugar de desarrollarlas en cada uno de nosotros. Nos olvidamos que en esencia el liderazgo consiste en aprender a conformar el futuro. En definitiva, el liderazgo tiene que ver con la creación de nuevas realidades. El liderazgo existe cuando la gente deja de ser víctima de la circunstancia y comienza a participar en su creación. Tiene que ver con la creación de nuevas realidades y tiene que ver con la transformación de la realidad. El servicio como fundamento del empoderamiento y la acción ciudadana implica un cambio de paradigma en este proceso. Hablamos de un amor lleno de contenido político, capaz de construir fraternidad en nuestras sociedades plurales y fragmentadas. Tal como afirmé en mi artículo, el amor como estrategia política, citando a mi gran amigo, el sacerdote jesuita Jorge Cela, quien escribió desde Cuba ensayo con el mismo nombre, con el mismo título. Cito: se suele situar la Revolución Francesa como hito que marca el inicio de la era moderna. Su lema, libertad, igualdad y fraternidad, es el símbolo de la modernidad. A veces se ha dicho que esto se tradujo en libertad de mercado, igualdad de derechos que garantiza el Estado, y la fraternidad fue la gran olvidada. Este descuido de la fraternidad es la causa más profunda del subdesarrollo. El colocar el amor como un principio central de la construcción social recupera esta dimensión. Cuando hablamos de amor, damas y caballeros, no nos referimos a una relación interpersonal íntima privada. Estamos hablando de una responsabilidad política, de un elemento fundamental para construir la fraternidad que pueda ayudarnos a superar la fragmentación de la sociedad en que vivimos. En ese orden, un amor social no basado en la verdad, se dan distorsiones como el asistencialismo, una ayuda basada en la mentira, en la inferioridad del otro, o las diversas formas de totalitarismo. Falso amor en la mentira son las ayudas al desarrollo que sirven a intereses de dominación económica, política, o buscan mantener los pueblos en estado de dependencia. Por eso la ayuda al desarrollo no debe ser una función exclusivamente económica, sino una ocasión de encuentro cultural y cooperación social y económica que respete el principio de la subsidiariedad. La ayuda debe partir del reconocimiento del otro como igual,
no inferior, con derecho a participar no solo en el disfrute de los bienes, sino también en la producción, propiedad y decisión sobre los mismos. Reconocimiento del pobre como sujeto se refleja también en la manera de ligar indisolublemente los derechos con los deberes. La exigencia de los derechos debe ir siempre acompañada de la exigencia del cumplimiento de deberes. Lo contrario es paternalismo, es tratar al pobre como incapaz de asumir sus responsabilidades, no reconocerlo como ciudadano en plenitud. Lo relacional es un elemento esencial en la persona. No se concibe lo humano como unidad encerrada en sí misma. Ella se constituye en relación con el otro y su plenitud se entiende en relación con los demás. Por ello es urgente introducir el amor inteligente y político como un factor clave en la construcción del desarrollo y la creación de fraternidad en la sociedad moderna. Pues este amor cristiano no se reduce solo a actos, sino que emplea una actitud fundamental ante la vida. Un amor rico en inteligencia llena de amor. Sin eso, sin ese empoderamiento ciudadano, vamos a tener clientes políticos y el sistema va a continuar como está. Y tarde o temprano tendremos un colapso y no podrá haber un cambio por la incapacidad de nosotros como ciudadanos. Habrá un cambio de poderes fácticos con poderes fácticos. Y eso es grave para una sociedad. Un ejemplo que quiero utilizar de liderazgo, de servicio, de empoderamiento ciudadano, es lo que yo he llamado en varios discursos, en varios artículos, la coalición por una educación digna, llamada el movimiento del 4%, que va nuestro amigo Mario aquí, y otros más de aquí del país. En aquella ocasión, mi artículo decía lo siguiente: el 4%, y esto es empoderamiento ciudadano, el 4% es más que una ley, es expresión de la autoestima colectiva, es el recrearse de todo un país que volvió a creer en sí mismo, es la autodeterminación como pueblo. La gran virtud de nosotros los dominicanos es que somos desobedientes a toda imposición. Nos oponemos a las razones de Estado mientras somos leales a las razones del corazón. Amamos a nuestros héroes no solo por lo que hicieron, sino por quienes fueron. Nos identificamos con ellos por sus obras, por sus relatos, por su ejemplo, porque el liderazgo no se da en el vacío, y el liderazgo en la política se da en un contexto llamado nación. Una nación no es un agrupamiento de personas coexistiendo en un espacio geográfico, ni se limita a la superestructura jurídico-política. Una nación es convivencia, es visión de futuro, es aspiración común, es consenso y es disenso, es cohesión de criterios e intereses nacionales. Una nación no representa los designios de un partido, ni de una clase, ni mucho menos de una persona. Su verdadera grandeza reside en la multiplicidad y en la unidad de propósito, dentro de la diversidad. Una nación es una realidad en movimiento, y esta no es derogable por decreto ni por el Congreso. Nos querían hacer creer que la forma está por encima del fondo y que tener la razón era más importante que satisfacer nuestras aspiraciones humanas. Nos vendieron una visión del mundo en blanco y negro, que el país estaba dividido entre los buenos y los malos, los del partido y los corruptos. Una versión caribeña de la Inquisición, que nació vieja, obsoleta, oxidada y hasta olvidada. Pero el cambio empezó con la gente, está liderado por la propia ciudadanía, se está incubando en la familia, en las escuelas, en las juntas de vecinos, se nota en la mirada, se percibe en la palabra desencadenada, se manifiesta en las calles, no necesita romper cristales, no opera desde el miedo, sino desde el compromiso. Es un compromiso que se escucha en todas partes. El cambio no es mesiánico, ni mucho menos obedece al destino. El cambio es ciudadano y sobre todo es humano, porque nuestras necesidades son humanas. Nos atrevimos a actuar y a imaginar qué pasaría si los ciudadanos ganamos la libertad de elegir el rumbo,
sencillamente nos hacemos responsables. En ese momento, Dios, patria y libertad es más allá de un símbolo nacional, es misión y destino. Este, a mi entender, es el mejor ejemplo que ha habido en la República Dominicana de la historia reciente de empoderamiento ciudadano y liderazgo colectivo. Con ejemplos como estos, es que estos movimientos y este proceso que se está dando aquí en Santiago deben manejarse y tejerse en redes ciudadanas para asumir agendas comunes. En cuanto a la Fundación Los Seres Sol, que nacimos hace ya unos años, el 27 de febrero del 2002, y hay aquí a nuestra honra varios líderes de paz, personas que nos acompañaron desde sus inicios. Ya les hablé de la misión. Estamos basados en 3 pilares: liderazgo, transformación personal y servicio. De ahí nace la tríada de liderazgo de paz. Aquí vemos un grupo de líderes de paz de los Mameyes en Santo Domingo. Luego de terminar su formación, ellos limpiaron la costa de la Avenida España. La formación del líder de paz se da en 3 niveles. Primer nivel: date permiso para triunfar. Son 7 encuentros. Esos 7 encuentros es formación humana, formación en liderazgo y formación en ciudadanía. Después de eso, que se gradúan con un legado, siempre que hay una graduación tiene que haber un legado a la sociedad. Pasan a la segunda etapa, Centro de Liderazgo y Ciudadanía. Dura 3 meses. Ese programa de formación, además, tiene un mentor que le va dando seguimiento con 2 encuentros semanales, donde ellos hacen una carta de logros de su vida personal y una carta de logros colectiva para hacer acción social en su barrio, en su comunidad. Ejemplos de acciones sociales de los líderes de paz. Coalición de más de 12 barrios de la zona suroeste 2 de aquí de Santiago para crear nada más y nada menos que el plan estratégico de su barrio y movilizarse de forma conjunta. En el 2009, para decirle, caminamos desde Barrio Nuevo, La Herradura, hasta la gobernación, donde le entregamos una serie de pliegos de necesidades del barrio. Entre esas necesidades, cuando se le entregamos, estaba el asfaltado de las calles. Para el 2010, por supuesto, vinculado al proceso eleccionario de aquel entonces, le asfaltaron las calles. En un encuentro que se da de todos los líderes comunitarios para esa misma época, le hago esta historia para que ustedes vean, le dice: gracias al PLD ustedes tienen las calles asfaltadas, y líderes de paz de la fundación, que son del PLD, se pararon con toda responsabilidad y dijeron: no gracias al PLD, si le vamos a dar las gracias a alguien es a la fundación. ¿Por qué? Porque nos empoderaron a exigir como derecho lo que ustedes nos quieren dar como limosna. Eso es los barrios de aquí de nuestro pueblo. Y así otras acciones que a nivel de la base de la sociedad se dan. Y por supuesto, los puntos de paz. Los puntos de paz son puntos de encuentro y formación continua de los líderes de paz de los barrios. Aquí vemos el líder de paz de los Tres Ojos haciendo voluntariado en un hogar de ancianos. Aquí vemos líderes de paz de aldeas SOS en Los Minas, que marchan por la transformación de su barrio. Ellos primero limpiaron el barrio completo, el área alrededor, no completo, el área alrededor de la aldea SOS en Los Minas. Después que lo limpiaron completo, con la autoridad y el liderazgo que eso les dio, hicieron una marcha por la transformación y los cambios del barrio. La junta de vecinos del barrio, varias juntas de vecinos, se reunió con ellos y ya tienen encuentros en los puntos de paz para articularse en la base de la sociedad, para agendas comunes de su comunidad. Tenemos 3 fundamentos
para nuestra visión. Primer fundamento, movilizar a la gente alrededor de una visión, no de una persona. Esto es un plazo esencial, trascendente para la transformación y el empoderamiento ciudadano. Y movilizar a la gente para que enfrente los problemas difíciles. Aquí vemos un punto de paz de Inver, aquí en cerca de Altamira, en el Puerto Plata. Primer punto, repito, alrededor de una visión, no alrededor de una persona. Segundo elemento, entender que el fin último del liderazgo es el abordaje de los problemas difíciles, tanto sociales como personales, que muchas veces requieren la evolución de los valores. Aquí vemos unos líderes de paz de Baní en las tablas, que sembraron 2.000 árboles y construyeron 2 pozos de agua. Y tercer fundamento es que el cambio que yo quiero ver en mi país empieza por mí. La responsabilidad personal. El cambio que yo quiero ver en Santiago, en República Dominicana, empieza por mi cambio personal. Y aquí vemos esta casita, esto es aquí en Barrio Nuevo, La Herradura, es el centro comunal donde se reúnen todos los líderes de paz y lo prestan a las demás juntas de vecinos. El propósito esencial de los seres Sol, y quiero que por favor, si algo quiero que les quede esta noche, es esto. El proponemos, damas y caballeros, en forma abierta, que si las personas y las organizaciones operan desde la posibilidad y la acción, más que desde la resignación y la pasividad, podemos crear el futuro que merecemos vivir, en lugar de limitarnos a reaccionar ante él cuando se nos viene encima. Y es que confundimos la paz con la pasividad, la paciencia con la inacción. Para generar la paz se necesita acción, decisión, fortaleza y firmeza. Ser firme con los principios, con los valores e intereses, y a la vez honrando al otro como un legítimo otro. Aquí finalmente vemos líderes de paz de Hogar Padre Fantino en La Vega, limpiando todo el área alrededor de su comunidad. Aquí vemos la parte de la formación de los líderes, la parte de la formación de ellos. Aquí vemos líderes de paz de Aldea SOS, aquí vemos líderes de paz de Las Caobas, aquí lo vemos, estos son de Herrera, también en la capital. Aquí también vemos, estos son cuadros de la formación de ellos, operando como equipo. Uno de los elementos centrales de la formación de líderes de paz es trabajar en equipo, porque una de las grandes limitaciones nuestras como dominicanos es la incapacidad de asumir proyectos colectivos. Nosotros los dominicanos no sabemos asumir proyectos colectivos. Entonces, trabajar en equipo y vivir con proyectos colectivos es parte del cambio que debemos generar en nuestro país. Y finalmente, aquí, bueno, más fotos. Esto es en Guachupita, en Fe y Alegría. Esto es en Pekín, aquí, en el Rally de los Valores de Pekín. Esto es en Las Caobas. Esto es en Los Pinos, en Guachupita. Esto es en La Vega, una foto del líder de paz de La Vega. Esto es en Barrio Moscú, en San Cristóbal. Un área también muy interesante que trabajamos en Moscú. Esto es aquí con mucha gente de la que está aquí presente. Esto fue en Casa de Arte. Los líderes de paz, las águilas, que están por aquí. Unas distinguidas amigas que nos apoyaron mucho. Esto es finalmente en La Vega y aquí también en La Vega. Finalmente, esto es con el grupo de Boy Scout aquí en Santiago y con el grupo de líderes de paz de Herrera. Esto es un punto de paz que yo quiero que ustedes lo vean brevemente. Esto es en Inver, Altamira. Ponen un cineforo y se reúnen. Ponen un cineforo y se reúnen. Ustedes me preguntan por qué puntos de paz. El nombre de puntos de paz vino un sábado en la mañana. Yo tenía una reunión aquí en Barrio Nuevo y yo voy en el motoconcho sentado atrás. El motoconcho no me pudo seguir penetrando al barrio. Yo me desmonto del motoconcho y sigo caminando. Y hay un grupo de jóvenes bastante intimidantes y me paran y me dicen: hey. Yo me detengo y veo el talante, ¿no? ¿Usted es el que forma líder de aquí? Y yo, sí, a su orden. Se miran entre ellos como, ¿le damos paz? Está bien, paz.
ese día le dije, vamos a crear los puntos de paz. Es como un proceso paralelo a y finalmente aquí hay otro grupo, este otro punto de paz en Guachupita, alrededor de un cineforo. Aquí también esto es en Santiago, aquí en la otra banda, y esto es el Padre Fantino. Bien, aquí hay un como, esto es en Villa Olímpica. Amigos, esto es un como que trabaja en la base de nuestra sociedad. Un como es importante, pero no es el cómo. Es un cómo hacerlo desde la base de la sociedad. Lo que sí yo creo que es un cómo colectivo es, número uno, haciendo lo que estamos haciendo en este momento, creando redes ciudadanas. Eso sí es un cómo importante. Segundo, empoderándonos. No esperar que venga el líder, el Mesías. El liderazgo está en cada uno de nosotros. La ciudadanía está en cada uno de nosotros. Y tercero, el cambio que queremos ver en Santiago, en República Dominicana, que empiece con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Arrancamos bien, ¿verdad? Y seguiremos aún más, porque la siguiente pregunta también nos traerá mucha luz. José Luis, ¿por qué empoderarnos? Bueno, yo quisiera primero informar que tengo mucha vecindad con el escrito, pero tiene sus raíces, orígenes. Yo parto de dos premisas. Como sociedad dominicana, nosotros estamos ahora mismo padeciendo la secuela de una pérdida consciente de oportunidad. Y en segundo lugar, estamos, segunda premisa, frente a una reacción ciudadana tardía. Me explico. En el Palacio de los Deportes vivió traviesos. En el año 1996 se escenificó un evento de gran sustancia y contenido. Ese simbolismo de dos grandes líderes y caudillos del siglo XX, levantar la mano diestra e izquierda y siniestra, en el mejor de los sentidos, a una joven generación que venía, digamos, acrisolada y formada sobre un nuevo modelo y propuesta de concepción democrática, de visión de nación y de estructura de partido. Fue un hecho trascendental. Ahí se estaba dando efectivamente todas las condiciones para un relevo, no solamente generacional, sino de paradigma. ¿Qué pasó después de eso? Las fuerzas que estaban protagonizando esa fusión, otro término muy de moda, estaban inspiradas, unos ideales liberales y otros conservadores. Parece que el accidente histórico de lo que iba a derivar un pacto político generó una absorción de parte del pensamiento conservador al pensamiento liberal. Y ese arquetipo de liderazgo
político y social que nos tiene durante el tiempo del caudillismo ilustrado, pues en vez de ser sustituido y desmontado, lo que pasó fue que se afirmó, se consolidó y se modernizó. De tal suerte que lo que debió ser un avance cualitativo y dialéctico se convirtió, ni siquiera en algunos casos, en una inmovilidad, sino en un franco retroceso. Entonces, dentro de nuestra agenda de futuro, regresando a ese escenario, está pendiente la construcción de ese modelo. ¿Por qué? Porque mantiene toda su fuerza, toda su vigencia y vigor el arquetipo caudillista autocrático, marcado fundamentalmente por una cultura edificada sobre una base de concentración del poder de manera vertical, un Estado gigante y paternalista, como señalaba Nelson, una pavorosa degradación ideológica de los partidos que están hoy dominados por un oportunismo pragmático o un pragmatismo oportunista, la dilución por completa de la mística y la pérdida de la base ética del activismo político. El predominio de una cultura rentista de la participación política. El que esté en política que no sea para vincular a un proyecto de realización personal, uno debe presumir dos cosas: que ha caído en un estado de enajenación mental irreversible, o sencillamente que es de apellido Bellini. Y esto ha traído como consecuencia una desintegración de la institucionalidad. ¿Qué pasó? Pasó algo perverso. Y perdonen lo poco neutral de mi lenguaje. Mi estilo es muy ácido y me autoniego si no hablo de esa manera. Ese arquetipo rancio, lejos de debilitarse, como dije antes, se afirmó, se consolidó, pero entonces asumió apariencias democráticas modernas. ¿A través de qué? De formas, de imágenes. Nos vino una constitución avanzadísima, donde hubo una sustitución conceptual del Estado dominicano con implicaciones filosóficas, de aquel Estado y aquella representación delegada de los ciudadanos a sus gobernantes, donde los representantes, como dicen los abogados, nos subrogamos en los derechos de los representados como mandatarios. Entonces pasamos al modelo del Estado social y democrático de derecho, que significa que ya esa delegación se suprimió y que ahora, como decía Nelson, el centro del Estado, de las políticas públicas, el agente de derechos y obligaciones es directamente el ciudadano. ¿Y qué pasó? Nos dimos leyes modernas, pero nuestras estructuras burocráticas y estatales todavía siguen atadas o ancladas en la era decimonónica. Tenemos más instituciones, muchas con estructuras tanto organizacionales como funcionales, muy eslovistas y modernas, pero escasamente adecuadas para poder interpretar la atrasada dinámica de nuestros propios procesos. Tenemos más instituciones y menos institucionalidad, más derechos y en la práctica menos garantías, políticas públicas orientadas con criterios políticos y electorales. Entonces,
los partidos que por definición y misión filosófica dentro del sistema democrático están concebidos como los agentes promotores del bienestar común a través del ejercicio legítimo del poder que acceden democráticamente, pasaron a ser entonces estructuras particulares de intereses. ¿Y qué pasó? Que ese modelo se agotó. Y nosotros ahora mismo como sociedad estamos en el limbo. Y hay una sensación de que estamos cayendo en un abismo sin poder asirnos a nada alrededor nuestro. Hay una sensación de inseguridad y de vacío. ¿Por qué? Porque paralelamente a esa, primero, degradación y luego, disolución de ese modelo o ese arquetipo político social, entonces paralelamente no fue desarrollándose una cultura ciudadana como contrapeso lo suficientemente fuerte. Y ahora han pasado inversamente dos cosas: el deterioro del modelo y que la falta de preparación ciudadana. Entonces se nos hizo tarde y ahora han concurrido las dos circunstancias: un modelo agotado que se está resistiendo sencillamente a expirar por el clientelismo y el endeudamiento público, y entonces una sociedad que no tiene representantes, al contrario, se está defendiendo de sus representantes, unos partidos políticos que debieron ser los agentes inherentemente promotores del cambio en orden y en institucionalidad, se han concentrado en sus propios intereses, y entonces ahora es la sociedad ella misma la que tiene que hacer o acometer la misión que los partidos políticos en condiciones convencionales y naturales del sistema democrático deben hacer. Por eso yo digo que la participación ciudadana no es moda. La participación ciudadana hoy no es una elección. La participación ciudadana es una obligación consciente. No tenemos, señores, otro camino. No tenemos opciones. No tenemos opciones. Ni tenemos un Estado funcional. Tenemos una democracia aparente. Tenemos una burocracia administrativa que se ha convertido en un leviatán, en un gigante que está devorando nuestro patrimonio público. Y tenemos entonces una ciudadanía que no haya que hacer, con una cultura de que el cambio hay que producirlo necesariamente cada 4 años, según la agenda electoral del sistema que no nos da. Y con una cultura del inmediatismo donde hay que producir cambio lo más rápido posible, porque hay que impedir que esto siga o que aquello llegue. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en la sociedad civil en sentido organizacional? Me pueden ya contar cuando quieras, porque cuando me emociono me dejo. ¿Qué ha pasado? Yo a veces me he preguntado, desde hace tiempo me he preguntado, ¿qué es la bendita sociedad civil? Y alguien que me diga qué es la sociedad civil. Bueno, hay que estereotipar y hay que referirse a realidades concretas. Y en nuestro propio contexto, ¿qué es sociedad civil? Bueno, los actores que participan en los diálogos nacionales. ¿Qué son los diálogos nacionales? Las concertaciones. Es la conversación del Estado con sus gobernados. La representación de la sociedad civil en manos de quien ha estado. Burós empresariales, entelequias sindicales, fundaciones de interés privado,
con un arbitraje clerical, paternalista y personalista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esas experiencias no han podido generar los cambios. ¿Por qué? Primero, por la dinámica misma de esas experiencias de concertación social. Han sido verticales. Los actores, lamentablemente, son jueces y partes. Tienen intereses particulares de agenda en la propia dinámica de las concertaciones. No parten de una base participativa amplia. Hasta cierto punto pueden ser considerados como excluyentes y se quedan sencillamente en la base, en la cultura. La dinámica y el desafío es invertir la ecuación y que ahora, en vez del cóncavo, vayamos al convexo, y que esa dinámica se genere en la base. ¿Qué ha tenido de bueno la experiencia constitucional del 2010? Primero, mal que bien, se generó una dinámica bastante interesante que, dentro de sus limitaciones y condicionamientos, para mí puede ser referencial, de consultas de base, desarrollo de consultas de base. Y además de eso, la propia Constitución prohijada por ese proceso que sabemos que estuvo contaminado, pero en definitiva salió un texto que, en términos abstractos, que como propuesta o instrumento que establece idealmente un nuevo modelo o paradigma, consagra una serie de derechos colectivos, y dentro de ellos están mecanismos colectivos como referéndum, que son los intereses difusos, los intereses colectivos, que son instrumentos que hay que manejar y conocer y están ahí. ¿Qué pasa? Yo pienso que en este momento, cuando contesto la segunda premisa, ha habido una reacción también. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Algo muy interesante. La inclusión de la tecnología social y de las redes sociales ha sido una extraordinaria revolución. Podemos pasar horas hablando de eso, pero debo decir lo siguiente: ya las redes sociales han redefinido el concepto de opinión pública. Opinión pública antes era un ejercicio de centralización vertical. Los medios te decían qué era noticia. Cuando te generaban la información, te inducían o te creaban fantasiosa y artificialmente la información, y tú tenías que comértela porque lo decía el distinguido. Por citar el diario que más adverso, perdóname eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hoy por hoy, todos estamos a nivel de información equiparados, y los medios se han convertido en usuarios y competidores de las propias redes. Ahora mismo, las versiones digitales de los diarios tienen que competir con las ediciones impresas, aumentando inclusive hasta los costos. De tal suerte que hoy la facilitación de los entramados sociales que debían ser presenciales, orgánicos, hoy ya las propias redes nos están estructurando
la organización de la dinámica de la comunicación. Y hoy por hoy ya la sociedad se ha abierto más. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando precisamente hacer uso de esas herramientas. Si nos dieron esa Constitución para deslumbrar, hagámoslas efectivas, démosle carne y hueso. Ahí hay de ejercicio de derechos fundamentales, derechos colectivos, instrumentos. Hoy por hoy, la participación ciudadana, el enrolamiento del individuo frente a problemas colectivos, se ha convertido en una, digamos, en un desafío ineludible. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en una corriente cultural predominada por un individualismo de consumo, donde cada quien está procurando soluciones particulares a sus necesidades, ya no es posible, también se agotó también el individualismo como, digamos, expresión de la solución de vida particular en un conglomerado social. Ya eso no es posible. Ya yo necesito insertar mi decisión, mi poder resolutorio dentro de la dinámica del colectivo para yo en mi individualidad obtener también beneficios particulares. De tal suerte que hoy por hoy la participación para mí va a marcar definitivamente un nuevo rumbo dentro del devenir histórico, no solamente de la República Dominicana. Lo estamos viendo desde la enseñanza que nos ha dado África Nórdica, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Hong Kong, lo estamos viendo en muchísimos escenarios, donde definitivamente ya el nuevo lenguaje de las masas se está concentrando y las masas se están empoderando. Mucha gente, cuando salió Masada, pensaba que yo iba a hacer carrera política. Todavía lo dudan. Otros entendían que era un movimiento de masa. Todavía lo piensan, un movimiento social. Y debo decirle que la experiencia nuestra ha sido desbordante. No sospechamos que el nivel de reacción, hay una diferencia, y eso lo saben, entre reacción y respuesta. Reacción es expresar resistencia a un estímulo. Responder es proponer en contra o a favor del estímulo. Entonces no sabíamos en definitiva que nosotros íbamos a generar un movimiento social como el que se generó el 9 de diciembre. Y la misión de Masada, ya como emprendimiento institucional, el más joven de los tres aquí, es fundamentalmente la concienciación ciudadana a través de redes sociales, En este año yo no quisiera decir a ustedes planes que tenemos, y mucho menos. Me gusta mucho el elemento sorpresa, porque la educación también tiene algo de mono. El dominicano como cultura caribeña necesita el mono para que las cosas calen. Y yo creo que el elemento sorpresa también es la adrenalina del mono. Después con las preguntas podré contestar algo sobre la fundación, pero en definitiva yo creo que lo siento, debemos participar. Muchas gracias. Esta noche ya en lo que llevamos de diálogo hemos visto el qué, el cómo, el por qué, y nos estaría faltando conocer el para qué.
Y dentro de ese para qué, en este momento toca justamente la oportunidad a que nosotros podamos ver la experiencia de empoderamiento que se puede tener a través del activismo ciudadano. Y justamente ese es el tema y la interrogante que va a tocar con nosotros Mario, a quien cedemos la palabra. Bien, pues muchas gracias por acompañarme. Es un privilegio para mí compartir esta mesa con dos hermanos, amigos de tantos años, brillantes, profesionales, excelentes amigos. Tengo que hablarles de la experiencia de Santiago Somos Todos, primero que es una fundación organizada por las leyes, tiene su incorporación y su RNC. Pero más que una organización, Santiago Somos Todos es un sentimiento. Todos nosotros, los que vivimos en este país, hemos visto cómo la sociedad se ha ido deteriorando, cómo el entorno, el hábitat, nosotros nos bañamos en el río Yaque. Ahí es el río Yaque que hoy, si usted se baña hoy en el río Yaque, puede morir de eso. Pero hace 40 años nosotros podíamos ir a las charcas y bañarnos ahí, y podíamos ir a la canela y pescar, y podíamos acampar en lugares, en una playa, con seguridad. Podíamos transitar por las calles sin temor a ser asaltados, agredidos, a la violencia hoy tan palpable que nosotros estamos padeciendo. Teníamos una alternativa desde la comodidad de la indiferencia y de la indolencia, permanecer así o tomar una acción. Nosotros tomamos la decisión de involucrarnos en la solución. Apenas hace 1 año y medio que se fundó Santiago Somos Todos, y fue a raíz de un hecho que quizás a muchas personas no le llamaría mucho la atención, pero se hizo un anuncio público de que se construiría la Plaza 30 de Marzo. En ese concepto implicaba la demolición de una cantidad de casas y de edificios en el entorno de la catedral, también la construcción de un estacionamiento soterrado donde está el Parque Colón, para darle una mayor vista a la catedral y para que tuviera oportunidad de ser visitada por los turistas. Realmente para nosotros fue algo que produjo indignación, porque realmente no era ni es la prioridad de la ciudad de Santiago una plaza, mucho menos cuando esa plaza tiene un presupuesto de 480 millones de pesos. Y la ciudad de Santiago tiene problemas de iluminación, tiene problemas de bacheo, tiene problemas de drenaje, tiene problemas de semáforos, de tránsito, de ornato. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros admitamos que podíamos aceptar que la prioridad para Santiago en ese momento era una plaza? Eso generó una chispa entre nosotros. Empezó nuestra querida María Isabel Serrano Diná con un grito a través de Twitter, casi de inmediato seguido y replicado muchas veces por muchos de nosotros, y eso generó un movimiento que se opuso
hasta que definitivamente fue abortado ese proyecto. Hasta este momento está detenido. Pero tampoco hemos tenido la solución a muchas otras cosas. Casi de inmediato teníamos la ciudad abarrotada de basura. Para nosotros los santiagueros, que fuimos conocidos una vez por habitar en la ciudad más limpia de América, se vendía Santiago. Y entrar a Santiago y ver un vertedero en la misma entrada a la ciudad, en la entrada del embrujo tercero, un vertedero al lado del monumento, en todas las reatas de la ciudad, que había sectores en ese momento que tenían un mes y hasta un mes y medio sin que se les prestara un servicio por el cual estaban pagando. Entonces iniciamos una campaña que duró 6 meses, subiendo fotos diarias de diferentes puntos de la ciudad donde se estaban produciendo estos vertederos, y hasta nos declararon los enemigos públicos de la alcaldía por esa práctica. Nosotros no somos enemigos de la alcaldía, al contrario. El denunciar un hecho como ese, que estaba poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de Santiago, nos constituyó más bien en colaboradores de la alcaldía. De hecho, después de varias caminatas, de todas nuestras protestas por redes sociales, por Twitter, por Facebook, conseguimos finalmente que el problema de la basura en Santiago mejorara. Es decir, que si nosotros nos involucramos, podemos conseguir cosas. Decían, de las cosas que nos dicen para tratar de desanimarnos, es que nosotros somos pocos, que nos vamos a cansar, que nosotros tenemos otras ocupaciones. Y es cierto que tenemos otras ocupaciones, pero hemos entendido que ya nosotros no podemos, desde aquí hasta que nos encontremos con nuestro final, nosotros vamos a perseverar. Los que estamos aquí no somos de los que se devuelven, somos de los que perseveran hasta el fin. Una de las cosas que nos han señalado es que nosotros no hemos cogido grajo, nosotros no nos hemos grajeado. Yo me ocupé de buscar en la Constitución, y no es un requisito dejar de usar desodorante para ejercer el derecho constitucional. Entonces, ese fue uno de los epítetos que nos pretendían descalificar. También que éramos 3 gatos, ¿verdad? Y entonces nos encargamos de maullar de manera intensa, y esos 3 gatos hicimos que muchas cosas empezaran a cambiar y a llamar la atención de que podíamos hacer, ¿verdad? Que somos unos envidiosos. Y cuando me dijeron que somos unos envidiosos, me hice una idea. Hágase de cuenta que usted está llegando a su casa y encuentra que de su casa está saliendo un camión cargado con todos los defectos de su hogar. Entonces usted, alarmado, persigue al chofer del camión y lo alcanza en la esquina y le dice: "Usted es un ladrón". Y el ladrón le responde: "Usted es un envidioso". Nos dicen que somos ricos y perfumados, que se trata de una
lucha de clase. Nosotros estamos contra los pobres, ¿no? Nosotros queremos que todos los ciudadanos, los pobres y los ricos, se les respeten sus derechos, se les trate como a ciudadanos a todos, porque cuando usted va a ocupar una función pública, la ley habla de la descripción del cargo. Si es para alcalde que usted va, ahí dice que usted tiene que recoger la basura, que usted tiene que cuidar el ornato, que bajo su responsabilidad está el bacheo y el ordenamiento del tránsito. Cuando yo exijo que se respete la ley, yo no estoy a favor de los ricos, yo estoy a favor de los ciudadanos y de que el funcionario cumpla con su deber, porque para eso fue que lo nombramos y para eso nosotros le pagamos. Hemos participado en algunos otros reclamos, tanto locales como a nivel nacional. En Santiago tenemos un problema de negocios con las estaciones de combustibles. A alguien se le ocurrió colocar una estación de combustible, nada más y nada menos que a la entrada de Santiago, al lado del cine Hollywood, frente a una escuela y al lado de una iglesia, frente a un supermercado y en una vía de alto congestionamiento. Recibí una comunicación de una amiga vecina para que Santiago Somos Todos asumiera ese reclamo de esa comunidad para que no se hiciera ese negocio de establecer esa estación de combustible al lado del cine Hollywood. Empezamos la lucha, hicimos la comunicación a la alcaldía, bombardeamos por las redes sociales. Somos muy efectivos bombardeando por redes sociales, multiplicamos los 3 gatos, los multiplicamos por miles de gatos en cuestiones de segundos y llegamos a todos los rincones del país, a todos los periódicos, a todos los diarios digitales, a todos los periodistas, de manera que no hay en el país el que tiene algún medio de esos medios sociales se va a enterar de que en Santiago está pasando un problema y que hay que prestarle atención. Nos encargamos de que eso ocurra. Pues insistimos hasta que logramos que la Oficina de Planeamiento Urbano admitiera que por la intervención de Santiago Somos Todos no se aprobó la estación de combustible al lado del cine Hollywood. Un ejercicio que nos fortalece como organización, que sabemos que juntos podemos hacer que las leyes se respeten, porque las estaciones de combustible tienen unos reglamentos que usted no se puede ubicar al lado de los centros educativos ni en los sitios muy congestionados. Pero eso, como lo que impera la mayoría de las veces en los alcaldes, en las alcaldías, el interés mercurial, todo eso se obvia. Entonces nosotros tenemos que hacerle, recordarles lo que dice la ley para que ellos se sometan al cumplimiento de la ley. Otra conquista de Santiago Somos Todos, que a los 6 meses de nuestra lucha por la basura se cancelaron los contratos de la recogida de la basura, se cambiaron las compañías de servicio de recogida de basura y ya la ciudad de Santiago no está en nivel óptimo, pero hoy es muy distinto a como estaba hace un año y medio atrás. Las cosas cambiaron y están mejor hoy que ayer. Hemos asumido otros temas como Loma Miranda, como los haitises, como Bahía de las Águilas, como Valle Nuevo, en los cuales nos hemos involucrado y hemos tenido conquistas que vale la pena ejercer y que hemos
nos damos por satisfechos por habernos involucrado en ello. Queremos que seamos cada día más, que no haya muchas razones para que nos digan que somos 3 gatos, que seamos 8, pero si somos 3 gatos y los 3 gatos hacemos que las cosas cambien, si somos 8, vamos a hacer una revolución, ¿entienden? Vamos por más, cada día más. Vamos a hacer que un nuevo perfil para la alcaldía de Santiago, vamos a hacer que las cosas cambien. Definitivamente como dijo Einstein, si quieres tener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Estamos haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes. Hemos decidido actuar y esperamos que ustedes nos acompañen en lo que hemos denominado un concierto de buenas voluntades. Tenemos una actitud de servicio, hemos sacrificado tiempo de nuestras actividades, de nuestra familia, de disfrute, de la vida, pero estamos pensando en dar buena cuenta a los que vienen detrás de nosotros. Nosotros no recibimos este país en las condiciones en que está hoy en día. La depredación de los recursos públicos, la degeneración en todos los aspectos que hoy se está viviendo, no fue lo que nosotros encontramos. Nosotros no le podemos dejar un país invivible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros tenemos que construir un nuevo país, habitable, no la disolución en que estamos, en que nos vemos abocados. En este ejercicio hemos tenido reuniones prácticamente con todas las autoridades. Estos 3 gatos se han reunido con el senador, con el obispo, con el alcalde, con los 18 diputados de Santiago, con el presidente de la Sala de Diputados, de la Cámara de Diputados, con el representante de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Con todos ellos hemos articulado, hemos reclamado, hemos exigido que se respete a Santiago y a sus ciudadanos. Lo hemos hecho de la manera más decente posible, pero también lo hemos hecho con firmeza, de manera consistente, sistemática, sí, con la frente en alto, como ciudadanos que conocen sus derechos y que están dispuestos a defenderlos y a reclamar de nuestras autoridades que cumplan con su deber, que para eso nosotros les pagamos. ¿Sí? Somos un canal de información motivacional, educativo, de lucha y de presión. Nos hemos propuesto no dar pasos aislados, sino articulados. Nuestras luchas están acompañadas siempre de propuestas. Cuando vamos a visitar, como lo hemos hecho al alcalde, le hacemos propuestas. La última vez que le visitamos, hace más de 1 año y medio, le hicimos propuestas y hasta nos quedó en responder dentro de 15 días y hasta hoy no hemos recibido la respuesta de nuestras inquietudes. Ya basta de bañarse y no mojarse. Es tiempo de que nos mojemos los pies, de que tomemos nuestra responsabilidad, que asumamos nuestra responsabilidad. Nadie la va a asumir por nosotros. Nosotros somos los ciudadanos y nosotros tenemos los derechos.
tenemos la seguridad de que los buenos, unidos, somos más. Requerimos ahora de un gran concierto de buenas voluntades. Caminemos juntos hacia la libertad de la esperanza. Muchas gracias. Como hemos establecido en este momento, escuchadas las intervenciones de nuestros facilitadores en la noche de hoy, debemos pasar a la parte fundamental, que es esta del intercambio de ideas a través de sus preguntas y de sus comentarios. Antes de pasar a esa parte, voy a señalar algunas cosas brevemente. Primero, que recuerden que la actividad esta noche está siendo grabada y que estamos haciendo transmisión real de esta actividad, transmisión en tiempo real, por lo cual le pedimos que para estos fines documentales usted, al hacer una intervención, se identifique, ¿no? Que diga su nombre, para nosotros pues, poder guardar este registro. Y lo otro, que como sé que este tema de hoy pues, puede motivarnos bastante, que tratemos de ser lo más conciso posible en nuestras intervenciones, para de ese modo poder dar la participación a la mayor cantidad de personas que tengamos esta noche acompañándonos. Así que está abierto el turno, ¿no? A ver quién se atreve a romper el hielo por parte del forado. Muy bien, aquí aparecen 3 manos ya. El señor acá adelante, por favor, Yanelis, acá, sí, se pone de pie, por favor, para hacer llegar el micrófono. Ahí. Mario Vergés, de Santo Domingo, del Centro 93, y participo actualmente en un espacio de convocación de movimientos sociales de Santo Domingo llamado Impunidad Cero, que ya en el día 9 de diciembre participamos junto con Masada en el encendido de voces. Primero tengo que decir que actividades como este evento, como el que me llenan de esperanza, yo tendría que desbaratarme las manos aplaudiendo, de verdad. Por Impunidad Cero me han pedido que les comunique que, como decía Nelson ahorita, es necesario que nos empoderemos, es necesario que creemos redes, y en ese sentido quisiéramos que ustedes en este mismo mes, ojalá pudiera ser sábado 28 o como sea, ustedes pónganle fecha a una reunión en la que podamos pensar juntos estrategias que vayan en favor de la impunidad cero. Ya eso mismo lo está trabajando también otro luchador incansable, Mario Serrano, en toda la zona de Dajabón, la línea, y tiene muchas organizaciones que están trabajando en ese sentido. Y él también ha dicho, ojalá pueda ser en Santiago, porque así nos juntamos todos y hacemos un pensar estrategias de cómo marcharle a esto. Básicamente eso, y lo felicito, de verdad. Gracias. Gracias, por favor, Víctor, si no me equivoco. Antes, Víctor, de tu intervención, permítanme hacer un aviso, y es que tenemos un vehículo Hyundai Tucson placa G27777 color gris. Si es de uno de ustedes, por favor, diríjanse al parqueo para que nos colaboren, porque está este vehículo bloqueando la salida de otro en una actividad. Así que agradecemos su colaboración en este sentido. Víctor. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Ramírez y quiero hacerle la siguiente pregunta a nuestros expositores. Resulta que cuando se promueve el empoderamiento ciudadano, entiendo que se promueve el cambio a largo plazo. Y estoy de acuerdo en que sea de esta forma, porque si bien dice un famoso proverbio griego, de que las sociedades solamente progresan cuando sus ancianos plantan árboles bajo cuya sombra nunca se rodearán. Es decir, cuando se actúa de manera desinteresada
para que sea el otro el que disfrute ese cambio, resulta que al final se crea una especie de... se rompe con la cultura del inmediatismo, ¿verdad? Pero entonces, al final se corre el riesgo de que al llevar el poder a la base, si no se educa a la base, a la multitud, surja lo que se llama el populismo. Entonces, hay dos ejemplos muy buenos de algo que está ocurriendo ahora en el mundo. Por ejemplo, en Grecia surgió el movimiento Syriza actualmente, y muchos dicen que a pesar de las buenas intenciones que pueda tener el movimiento, ya les habrán empezado a plantear cosas que no se pueden lograr. Por ejemplo, han propuesto un aumento de 200 euros al salario mínimo inmediatamente desde que se hicieron estas elecciones. Entonces, mi pregunta es la siguiente, bien brevemente. ¿Cómo se puede lograr que al empoderar al ciudadano a la base, que cuando tomen el poder o cuando ocurra el cambio político no se corrompan? ¿Puede ser a través de la educación política o qué mecanismo piensan ustedes que hay que hacer para evitar eso? Muchas gracias. Para mí esa respuesta la da Jesucristo. Vamos por parte. El empoderamiento ciudadano no tiene resultados de largo plazo, tiene resultados de corto y mediano plazo. En República Dominicana lo que ha habido es una verdadera inacción ciudadana. Si hubiera habido empoderamiento ciudadano, como hubo aquí en 1965, como hubo aquí una serie de procesos, esto no se hubiera sucedido. O sea, es todo lo contrario desde mi punto de vista. Número dos, en cuanto al populismo, en caso nuestro particular, que trabajamos con la base de la sociedad, precisamente es todo lo contrario al populismo en la Fundación Médica, todo lo contrario al populismo. Es una responsabilidad social, política, ciudadana, y opera desde el deber, una serie de elementos que es verdaderamente un antídoto contra el populismo. Ahora bien, mira, los cambios no son lineales, los cambios políticos no son lineales, son caóticos, es parte de la transformación de una sociedad. Nadie, absolutamente nadie garantiza que por un empoderamiento ciudadano los nuevos van a ser inmaculados y va a llegar la vida eterna y el paraíso celestial. Por favor, no caigamos en esa ilusión de redentismo, porque vamos a caer en una visión mesiánica del proceso social. Eso es lo primero. Ahora bien, los cambios a partir del empoderamiento ciudadano tienen la virtud que el mismo proceso va a cambiar si entra mal. Porque como ya funcionó, como ya nos empoderamos, ya nos hicimos responsables, y este grupo entró y no hizo nada, la colectividad empieza a creer en sí misma como liderazgo colectivo. De no hacerse, se entroniza la corrupción, se entroniza y permanece esa incapacidad de cambio, que es peor. Entonces, garantía, como bien dijo José Luis, eso la mano lo da Jesucristo para el creyente, Buda para el hinduista, etc. Pero por favor, no pensemos que va a haber una garantía de cambio y de inmaculados y llegaron los redentores, porque en la historia de la humanidad, a base de esa visión de redentora, se han cometido muchos abusos. La virtud del empoderamiento es la capacidad del ciudadano de contrarrestar el abuso y de sacarlo de arriba, del medio o de abajo. Esa es la esencia. Yo quiero agregar que el punto que trae Mario es de la impunidad. La ausencia de un régimen de consecuencia en la República Dominicana es determinante en la conducta de los ciudadanos. Si arriba no hay sanción, ¿por qué los de abajo tendrían que entender que van a ser sancionados también? Entonces sería injusto pretender que a un ratero hay que fusilarlo y al que se roba medio país, entonces hay que archivarle el expediente. La siguiente controversia
hay alguien que nos había pedido la palabra antes. Para pedir permiso que nos vamos a Ah, qué pena, pero claro, lo entendemos. Hacemos, muchísimas gracias, hacemos el espacio, despedimos a los amigos de Santo Domingo que tienen que retirarse, alguno de ellos. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Y tenemos una intervención de este lado con Fausto y luego una intervención con Guido acá detrás. Sí, el señor antes que Fausto y luego. Buenas noches, mi nombre es Juan Ramón Reyes, el propietario Santiago Gravito. Realmente en Gurabo tenemos, yo soy de Gurabo, y tenemos un movimiento que tiene los mismos lineamientos de Santiago sobre todos. Y ya también hemos participado con el doctor Espinal en otras actividades de barrio. Y nos gustaría ver cómo podríamos nosotros, cómo podría Santiago sobre todo llegar hacia el área donde estamos nosotros, porque mencionaron muchas barrios, muchas áreas, pero Gurabo se nos está yendo de las manos, donde, como tú decías, el delito de Gurabo hace 30 años no se bañaba en él, y ya ni siquiera agua tiene, y estamos trabajando, nos estamos empoderando con la comunidad. Quisiéramos ver cómo podemos trabajar con ustedes. Sería un gran honor trabajar con ustedes y que nos incorporemos y defender la causa de toda la ciudad de Gurabo. Yo también, de los paseos que hacía cuando era muchacho, era irme a bañar a Saltadero de Jacagua. Eso es un baño fabuloso. Yo creo que quizás se pueda morir también alguien si se baña ahí hoy en día. Con Guido y luego pasamos acá con Fausto. Y vamos a tener 3 intervenciones más para. Ya tengo 2. Buenas noches a todas y a todos. Soy miembro del Foro por un Estado Laico, Eugenio María de Hostos, y quiero contarles una anécdota que nos va a dar una idea de con quién nos estamos enfrentando, con qué sociedad, con qué mentalidad. Hace 2 años nosotros estábamos preparándonos para llamarle la atención al presidente de la República para que en cumplimiento a la Constitución, después que saliese del Congreso Nacional en su sesión, no se dirigiese a una iglesia en particular a unir al Estado con una ideología, en este caso una ideología religiosa, la católica. Y cuando estábamos preparándonos, resulta que recibimos la noticia de que el Tribunal Constitucional estaba preparando un Te Deum para celebrar oficialmente una sesión, un Te Deum en la catedral. Entonces le hicimos una intimación al Tribunal Constitucional, le enviamos correspondencia a todos los jueces, con un alguacil, al presidente, al Senado, a los senadores, al Consejo de la Magistratura. Todo el mundo fue intimado para que el Tribunal Constitucional se negara a hacer lo que no podía. Pues el Tribunal Constitucional dio un cumplimiento a su acto de Te Deum. Y entonces, no solo eso, sino que el año siguiente volvió y lo hizo. Y ustedes vieron este año que no solamente fue un Te Deum que celebraron, sino un mitin político donde en la catedral se vieron sectores alineados, patrioteros, prácticamente haciendo del Tribunal Constitucional partícipe de una ideología, cosa que no se puede, una cosa muy evidente, salvaje, donde los magistrados del Tribunal Constitucional no entienden, no han entendido como han querido entender que ellos no pueden hacer ese tipo de actos porque vivimos en una democracia laica, y el laicismo no es una ideología porque no persigue intereses, es como la democracia, es una plataforma de acción donde caben todas las religiones, todos los pensamientos, todos los ciudadanos, y es plural. Gracias.
Los tres coincidieron en el poder que tienen las redes sociales como elemento de concientización y cómo hacer llegar a la ciudadanía las informaciones y este espíritu de lucha. Comparto una foto que me enviaron por redes sociales que me dejó pensativo. Era una especie de, imaginen un precipicio y había una especie de tablilla al fondo que daba al precipicio, en donde había digamos un líder político con un podio intentando dar un discurso. Habían como 15, 20 personas que estaban pisando de este lado, en tierra firme, la tablilla. Al final decía la foto: la gente no sabe el poder que tiene. ¿En cuanto? Recuerden identificarse, por favor. Luis Emilio Almonte. Entiendo que la principal debilidad nuestra es la dispersión, lo que hay que unirse. No es posible que ande a una parte de la sociedad civil por un lado y una por el otro. Hay que unirse en procura de hacer una agenda y propuesta. Muchísimas gracias. Estaba esta intervención de acá detrás y luego tenemos dos aquí delante que me han pedido el turno. Sí, por favor. Mi nombre es Jesús Ureña, soy parte del Liceo Científico del Liceo, tenemos una delegación. Mi pregunta es la siguiente: por lo general, todos sabemos que el que hay que empoderarse, eso es desde siempre, no tenemos que esperar a 2015 para decir qué hay que hacer. Desde siempre ha habido la necesidad de hacerlo. Sin embargo, todos sabemos, y yo reconozco eso, de que para uno tener cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Sin embargo, todos lo sabemos, pero muy poco lo hacemos. Y el punto está, y tenemos que ser conscientes de esta realidad, es que es muy difícil romper paradigmas. Nosotros los dominicanos a veces seguimos a otros porque fulano lo hizo, yo también tengo que hacerlo. El punto está es que las nuevas formas de entrenamiento que hay aquí en Salcedo es obvio que ha dado resultados. El punto es, ¿cómo hacen frente a esa avalancha de quizás malas personas que quizás te dicen, bueno, no van a dar resultados? ¿Cómo te hacen frente a eso y poder seguir teniendo resultados? Porque realmente es difícil cuando usted quiere marcar la diferencia y tantos se oponen a ello. Porque, por ejemplo, yo puedo observar que diferentes localidades, en diferentes provincias, quieren hacer algo así, pero al final de 5 o 6 años ya menguan la calidad que pueden hacer. ¿Cómo ustedes entonces se mantienen, a pesar de que muchos quizás estén en contra de lo que ustedes hacen? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Yo en lo particular he amado la comunidad dominicana del exterior. En sociedades más avanzadas que la nuestra, existe un concepto de que las instituciones operan y trabajan al margen de lo que son sus dirigentes. La mayoría de los dominicanos que están fuera del país ya hicieron el cambio, porque están sometidos a un ordenamiento rígido de consecuencias. Alguien escribió una vez por ahí que el dominicano aquí viene a sentirse libre, como cuando uno llega en casa y hace el acto más íntimo que una persona puede hacer, es la musaraña que se hace frente a un espejo solo, y se demuestra que tenemos algo de locura. Pero bien, aquí nos sentimos libres para hacer lo que sea, lo que podamos hacer, lo que nuestra imaginación puede hacer. Cuando llega de nuevo a su ambiente, no puede, se siente constreñido. Pero ¿qué ha pasado? Ya ha habido una adaptación, una asimilación de ese ordenamiento de vida
Y en la experiencia del pasado, nosotros hemos tenido, y si ustedes revisan la mayoría de las respuestas, reacciones, de lectoría de publicaciones digitales interactivas, se van a dar cuenta las opiniones de los dominicanos ausentes, diciendo que cómo es posible que todavía en este país usted no puede ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque ya se debe a un ordenamiento cultural, de convivencia, donde normas primarias nosotros nos estamos debatiendo en respetar una luz roja. El desafío para nosotros es incuantificable, es cósmico, y marcar diferencia en un medio tan adverso y tan hostil, o asumir compromiso, claro que es un reto y que va a demandar y a exigir un proceso que no se va a agotar en una generación ni en 2 generaciones, pero debe haber un comienzo, un punto de partida. Y creo que lo más importante para nosotros es que el ciudadano asuma conciencia de que es ciudadano. Y la diferencia entre un ciudadano y una persona, un individuo, es que el ciudadano es un individuo en sociedad organizada, se debe a obligaciones y se debe a derechos, que se pueden realizar en espacios como los que trabaja Nelson, en otros espacios como trabaja él, en mis espacios, ¿verdad? Esa es la multiforma naturaleza de la participación ciudadana. Sobre esa base, sí, es un trabajo fuerte, pero no hay de otra, no hay de otra. Señores, aquí estamos a niveles tan primarios, y Nelson, que es un negociador, bueno, sabrá que aquí se ha producido una escisión del principal partido de oposición, porque las cabezas no han podido compartir, por un asunto de un vuelo de ego personal, no han podido conversar no han podido. O sea, cuando no es posible ni siquiera un nivel de desenvolvimiento tan elemental y primario como una comunicación humana, imagínense usted en términos de comportamientos colectivos. Entonces, se confunde ahí. En mi respuesta voy a añadir algo de lo que tú mencionabas, Ramírez. El problema está en que confundimos la participación ciudadana con la participación política. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la figura, a la centralidad de la figura, al sujeto y no al objeto mismo. Entonces, la idea de hacer el crossover de una sociedad edificada sobre el imperio de la ley o la decisión de una figura, oiga, le ha demorado a sociedades guerras, sacrificios, años y generaciones acumuladas. ¿Qué pasa con nosotros? Que se nos ha amontonado y se nos ha acumulado en términos de tiempo y de procesos políticos esa situación, y ahora es invivible, insostenible, y necesariamente la gente va a tener que decir: yo soy ciudadano y quiero reclamar mis derechos. Lo que decía Nelson de la contingencia de la dinámica política es que cuando tú decías que la política no es lineal, es exactamente eso. Pueden darse accidentes que puedan precipitar determinadas actuaciones, para lo cual se necesitará un empoderamiento. Cuando no existe ese empoderamiento, que significa una conciencia responsable de mis derechos, y de yo como ciudadano, yo voy a estar preparado para eso.
Entonces, ¿cuál es el riesgo que asumimos socialmente? Mire, le voy a decir a ustedes una cosa. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi temor? Mi temor es que este modelo es insostenible. Y perdonen que me voy a ocupar 3 minutos. Que este modelo es insostenible. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, nosotros nos hemos endeudado en 70, la deuda dominicana en 70 años ha sido 3 veces lo que nos endeudamos en la administración de los últimos 8 años. En los últimos 8 años. Nosotros pensábamos que íbamos a cerrar este año conservadoramente. La media que manejaban los economistas era entre un 28 o un 27 del PIB nominal. Nos fuimos a un 30, nos fuimos de un 47 a un 48, nos fuimos a un 50. Ya rebasamos. Probablemente al cierre de este año estaremos nosotros tocando fondo con un endeudamiento que rozará entre el 58 y el 60% del PIB. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos sobre esa base de que con una situación como la que estamos manejando, las políticas de los organismos internacionales van a propender, a imponer recortes. Y los recortes empiezan por los gastos de los programas asistencialistas. ¿Qué pasa con ese 1.3 millones de dominicanos que son beneficiarios directos e indirectos de los programas asistencialistas cuando haya recortes a ese nivel y allá arriba haya un aumento de la presión tributaria? El efecto, en base, te estoy quitando los incentivos paternalistas del Estado, y aquel que recibía los 50.000 pesos por ser hermano de la madre del diputado, ya no la va a recibir y se va a tener que levantar a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana a buscársela. Entonces, ya hay una situación social distinta. Lo mismo hará el empresario cuando se le diga, mira, que hay que aumentar la presión. ¿Qué puede generar esa situación? Bueno, frente a un ambiente de impunidad como el que tenemos, para mí el cuadro, los próximos 10 años en República Dominicana es, para no decir otra palabra, desafiante, muy desafiante. Y yo creo que no estamos en el momento jugando con Spider-Man, ni mucho menos. Aquí yo creo que se está jugando con algo muy serio. Bueno, señores, yo sé que este tema apasiona, pero también nosotros estamos hablando esta noche de ciudadanía responsable, y nosotros también tenemos que ser responsables con el tiempo. Y por esa razón no podemos adoptar todas las intervenciones que han sido solicitadas, que son muchas, porque entonces sería injusto para todos los que ya tenemos hasta este momento la idea. Pero no es que no lo vamos a hacer, vamos a tener un momento de socialización ahora en un ratito con los facilitadores, y eso dará la oportunidad a que todas las dudas que todavía, las preguntas y los comentarios que tenemos pendientes, podamos compartirlos con ellos. Pero una cosa nosotros hemos aprendido, que cuando quedan manos levantadas en una actividad, augura que tendremos que organizar un segundo programa o una segunda actividad, y que eso es justamente lo que nos da la permanencia de nuestros programas, el deseo de escuchar y de decir más. Esta noche es importante que nos vayamos con ese gusanillo dentro, con el deseo de escuchar más de estos temas, aprender más de estos temas y decir más de estos temas. Esta noche hemos hablado del reconocimiento, hemos hablado de derecho y participación, de liderazgo, de transformación, de compromiso y de servicio.
Esta noche se han dado el testimonio de 3 instituciones que han señalado lo siguiente, que es fundamental en el proceso de empoderamiento la educación ciudadana, la conciencia ciudadana y el empoderamiento. Entonces, la paleta está en nosotros. ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos sumarnos, contribuir desde una pequeña acción hasta el concierto de voluntades? Eso está en cada uno de nosotros. Esta noche nosotros podemos empezar con una pequeña acción. Ya se ha hablado del poder de las redes sociales. Esta noche nosotros estamos con esta actividad que la hemos estado transmitiendo en tiempo real. Ustedes pueden tenerla disponible a través de nuestro canal de YouTube, siguiendo el enlace Centro León RD, y a través también de los links de Santiago Somos Todos lo tendremos disponible. Compártanla, conversen con sus hijos, con sus amigos, con sus relacionados. Seamos eco, pero sobre todas las cosas participemos. Es el momento de empoderarnos y ese momento empieza prácticamente ya. Muchísimas gracias a nuestros facilitadores en la noche de hoy. Gracias a Santiago Somos Todos por proponernos este proyecto. La próxima actividad que tendremos de conjunto, Centro León y Santiago Somos Todos, está prevista para el mes de abril, así que lo pueden poner en sus agendas y estaremos compartiendo en ese momento lo que tiene que ver con integración ciudadana en la planificación del desarrollo de Santiago. Ese será el próximo tema que estaremos agotando en abril. El programa de febrero del Centro León ya está listo. Por favor, llévenselo. Aquí van a encontrar otros temas de muchísimo interés para que nos acompañen en este mes. Y esta noche, con un brindis, les invitamos a socializar con los facilitadores de la noche. Para ellos, un fuertísimo aplauso.